Maduro fue capturado hace unas semanas y dividió Latinoamérica en dos bandos, casi como siempre. Quienes defendían lo que hizo Trump a toda costa y quienes temían porque esto era un nuevo antecedente del imperialismo estadounidense. Cállate la boca. No sé si no hiciste primaria, no te quisieron en tu casa. El miedo de los chavistas en este momento. Esto ocasionó un montón de memes que a veces eran solo memes y nada más, pero otras veces se burlaban o de la gente supuestamente de izquierda que le venía a enseñar a los venezolanos cómo se vivía en Venezuela, o por otro lado de gente que le daba la gracia al país que inventaba excusas para invadir otros países, llevar sus recursos, establecer dictaduras y básicamente medir si realmente tiene repercusiones el invadir países en Latinoamérica. En resumen, la sociedad latinoamericana, por lo menos en internet, se dividió enormemente. Pero esto es simplemente otro suceso de algo que viene pasando hace años, la polarización de Occidente. Aunque el bizarrap de Maduro igual estuvo decepcionante, yo creo que todos estamos de acuerdo. Droga, sexo pornográfico. ¿Cómo polarizó Maduro Latinoamérica? ¿Qué tanto influye la xenofobia de los venezolanos en este suceso? ¿Realmente Latinoamérica está más polarizado que antes o estamos exagerando? ¿O puede que esto sea un antecedente para que Latinoamérica se siga dividiendo en los dos bloques hegemónicos más grandes del mundo? Me leí un montón de papers y artículos para intentar responder todas esas preguntas y muchas más, por lo que el video se dividirá en varias partes. Primero repasaremos la evolución de la xenofobia a los venezolanos, su origen y también cómo influyó en este suceso. Segundo, cómo la polarización política en Occidente viene creciendo y con Venezuela desde Chávez esto siempre se manifestó en Latinoamérica. Tercero, veremos la diferencia entre polarización ideológica y afectiva y cómo esto explica psicosocialmente todo lo que sucede. Y cuarto, vamos a contradecir casi todo lo que vamos a repasar en el video y ver si en realidad no estamos tan polarizados y la mayoría tiene una postura más matizada y tibia, viendo algo que tiene sus pros y sus contras, como todo. Quédense hasta la última parte para entender todo esto. Pero antes, gracias a los miembros y a los Patreons Joel Remachi y Mario Amador que hacen posible este proyecto, y permiso, gracias a los miembros voy a poder oler como yo me imagino que huele Venezuela y el Caribe, a coquito tropical. Pero ahora sí, comencemos con este video. Para entender el odio actual hacia los venezolanos, primero hay que entender la envidia pasada hacia ellos. Así es, mi gente, esto suena raro. Así que para entenderlo vamos a ver un poco de historia. Porque hace tan solo 30 o 40 años el estereotipo del venezolano en Latinoamérica no era el migrante pobre que venía a quitar trabajo y parejas y poner vallenato o mambo a todo volumen por la calle, sino todo lo contrario, era el del nuevo rico arrogante. Durante la época de la Venezuela Saudita, en los 70 y 80s, el auge del petróleo fue tal que la clase media venezolana viajaba a Miami o al resto de la región con un poder adquisitivo absurdo. El estigma no era el miedo al pobre, la porafobia u odio a la delincuencia o narcotráfico, era resentimiento, burla hacia el tipo que derrochaba. Un poquito a Lautanos o a youtuber en diciembre metiéndose en polémicas, pero no era solo el dinero. Venezuela tenía un soft power cultural brutal que hoy parece olvidado, similar al que ejerce Corea del Sur pero en una medida menor y distinta. Ya tienen videos sobre las coreanas y su influencia en Latinoamérica, te paso el dato, pero volviendo, y mientras hoy se exporta noticias de crimen y de que el cartel de los Sol y que si sale hombre Donald Trump y si sale mujer Delta Force, en los 90s Venezuela exportaba el ideal de belleza y drama a todo el planeta. Las telenovelas venezolanas como Casandro, Topacio no solo se veían en Latam, sino que en varias partes del mundo como Italia o España. En ese rato, el acento venezolano no se asociaba a una amenaza o el estereotipo clásico que conocemos, sino a la protagonista de la novela que tu mamá veía todas las tardes o la Miss Universo de ese año. Y para cerrar este punto del capítulo, con la inmigración la cosa era mucho más distinta. Las primeras olas migratorias, antes del 2014, eran mayoritariamente de profesionales altamente cualificados o inversores, y en años más cercanos la fuga del cerebro del PDVSA fue un ejemplo de estos últimos. Ahí digamos que se había una buena bienvenida, cosa que con el tiempo fue cambiando bastante. El estigma negativo, el miedo y el cierre de fronteras son fenómenos más bien recientes, nacidos cuando la migración dejó de ser selectiva y pasó a ser masiva y de supervivencia, debido a que la dictadura fue agravando cada vez más sus consecuencias. El cambio drástico ocurrió a mediados de la década pasada, específicamente entre 2015 y 2017. ¿Cómo es que el 2015 fue hace más de 10 años, loco? ¡Qué fuerte, hermano, qué fuerte! En esos años la inflación de Venezuela fue inmanejable y la escasez de alimentos y medicina empujó a muchísimas personas a salir. Usualmente no gente altamente calificada y profesional, como siempre. Ojo que gran parte sí lo era, pero la mayoría no. La mayoría era gente no calificada sin muchos estudios que no podía aportar mucho a nivel profesional o a nivel académico a los países. La ONU catalogó esto como el éxodo más grande de la historia reciente del hemisferio occidental, superando los 7.7 millones de personas. Esta masividad repentina saturó los servicios de salud pública de países que no estaban preparados, como Colombia, Perú y Chile, más aún porque en algunos países se priorizaba antes al migrante que al propio residente de su país, aun cuando el migrante fuera irregular. Pero el verdadero combustible para la xenofobia fue el miedo a la inseguridad. Empezaron a llegar perfiles delictivos que en algunos países del cono sur no existían antes. También la aparición mediática del Tren de Aragua y casos de crímenes con un nivel de violencia gráfico y desconocido en varios países, por ejemplo en Chile, donde hasta que no empezó a llegar mucha delincuencia venía del extranjero. El sicariato, por ejemplo, no existía. Prácticamente no existían los sicarios en Chile. Aunque, pequeño paréntesis, las estadísticas muestran que proporcionalmente los migrantes no delinquen más que los locales. En la mayoría de los casos, aunque mucho ojo en otros sí, sobre todo en delitos violentos o relacionados con drogas, pero eso es quizá para otro video, quién sabe. Pero lo que sí pasó fue que la percepción pública asoció indisolublemente
nuevamente la nacionalidad venezolana ante casi cualquier tipo de delito, sobre todo los relacionados con el crimen organizado. Esto derivó en una xenofobia inmensa y generalizada. Si está justificado o no, ya se los dejo a su criterio. Pero profe, mi pana, mamá huevo, esto ya lo sabíamos hasta cierto punto, no aporta nada nuevo. ¿Para qué nos sirve esto para este video? Básicamente para entender que durante estas semanas la xenofobia y el odio al venezolano evolucionó a algo distinto respecto a lo anterior. Y para entenderlo tenemos que conocer el famoso término en Chile, roteo. Un término popular de mi país que nos va a ilustrar esto un poquito mejor. Primero hay que definir un concepto netamente chileno. Así que mano mío, lo haré con esta wea. Vaya a quedar loco, vaya a quedar loco. Vamos a definir el roteo. Históricamente rotear era tratar a alguien de roto, de baja clase social, sin educación ni modales. Era un clasismo burdo de la élite económica hacia el pobre. Pero en la última década este concepto mutó hacia un roteo intelectual o moral. Este nuevo roteo ya no viene necesariamente del rico de derecha, sino de una izquierda progresista y universitaria que mira con desdén a las clases populares cuando éstas no votan como deberían. La frase típica es: el pobre vota por la derecha porque es ignorante, porque no lee o porque lo creen a la tele o campaña del terror, lo que sea. Nunca es culpa de que la izquierda hizo mal la campaña o algo parecido o que sus ideas son las incorrectas. Esta actitud paternalista fue en gran medida lo que desconectó a la izquierda chilena del pueblo real o de las clases populares, costándole derrotas históricas como la del plebiscito en 2022 en Chile, donde las comunas más pobres rechazaron masivamente del proyecto constitucional que supuestamente les beneficiaba, o algo parecido en las últimas elecciones donde Kast en varias comunas pobres arrasó. Y aquí es donde entra el migrante venezolano. Al llegar huyendo de un régimen socialista, el venezolano promedio tiene una postura férrea antiizquierda. Partamos de esa base. Y ya desde hace años en Chile, el comunista ortodoxo Eduardo Artés lo recibía con cariño. No insultes, estás en Chile y no tenés ningún derecho. ¿Qué te crees tú, carajo? El punto máximo de este roteo se da cuando los venezolanos celebran medidas de Donald Trump, algunos dándole las gracias o simplemente celebrando, y mucha gente ha dado su argumento de roteador, que es que son ignorantes o estúpidos o no tienen memoria o les falta estudio, lo que sea. Y esto se manifiesta en muchos memes. Y como saben, en este canal se cree que pocas veces son solo un meme, y como ver a los comentarios, no es que simplemente sean memes, sino que a veces son opiniones de verdad. Venezolanos ahora no opinen en Venezuela, no saben nada, no les incumbe. Venezolanos 10 años opinando sobre país ajeno. Nos vamos a los comentarios. Me acuerdo que todos daban opiniones acerca de no votar por Petro. Venimos del futuro, si siguen así se convertirán en Venezuela. No voten por nada, ultraderecha. No solo opinan, sino que también votan en países extranjeros. Hace 10 años, y lo siguen haciendo hasta ahora. Aquí en Chile se burlaron de la gente que murió en dictadura y después hicieron campaña por la ultraderecha. No tienen ningún tipo de vergüenza. Objetivo: no ser xenófobo, obstáculo. Con esto me di cuenta que el verdadero problema de Venezuela nunca fue Chávez ni Maduro, era su misma gente. Ya, pero cuando se van, la gente no entiende que los venezolanos no saben de política. Si hubieran sabido, no estarían en esta situación en primer lugar. Sin entrar en detalles de lo que pasará con esto después con US y las grandes potencias, porque este no es un canal de geopolítica, así que no es mi campo de expertise, sino que es de psicología basada en la evidencia y ciencias sociales, pero lo que sí puede aportar este humilde servidor es que la caída de un dictador es ante todo un evento ritual. Como tomar mate, por ejemplo. Y que para los humanos, lo simbólico es a veces más importante que lo netamente material. Pero profe, ¿qué está hablando? ¿Pero qué está hablando este mamá huevo? ¿Qué está hablando? Le explico. Cuando una figura autoritaria cae, no solamente está cayendo un hombre de carne y hueso, un dictador, sino que se está derrumbando, por lo menos en apariencia, la invencibilidad del régimen. Cuando por ejemplo cayó el muro de Berlín, se rompieron ladrillos y alambre, nada más, pero simbólicamente se quebró la columna vertebral de la Unión Soviética y más aún el régimen comunista de Alemania. O el ejemplo más gráfico fue cuando la estatua de Saddam Hussein fue derribada en la plaza Firdos de Bagdad de 2003. Tácticamente la guerra de Irak estaba lejos de terminar, de hecho lo peor estaba por venir, pero esa imagen del dictador de metal besando el suelo le dijo al mundo, y en especial a los iraquíes, que el dictador ya no era invencible. Y aquí discusiones sobre que la caída de Maduro, dependiendo de lo que opines, vas a elegir un bando u otro. Algunos postulan que si habla a favor de esto estás siendo parte del bloque de USA o el bloque grande occidente liderado por Estados Unidos, o el otro, el antiimperialista liderado por Rusia y China. Otro habla de que eres zurdito, mascotita de Estados Unidos, es que apoyas o no apoyas la de Estados Unidos. Otros hablan de que si eres pro o en contra del globalismo, porque con esto ya la ONU demostró que es bastante inútil, en apariencia por lo menos, o en la mayoría de casos como esto. Esto sería una muestra que no hay mucho espacio para matices, resultado de una creciente polarización en Occidente. Cosa también mostrada en las últimas elecciones de Chile, por ejemplo, donde una candidata comunista, literalmente comunista, y un candidato pinochetista fueron a segunda vuelta. Repasaremos y analizaremos esto a mayor profundidad en el siguiente capítulo, porque justamente la historia de Venezuela también siempre fue una causa para polarizar a un continente completo. Hasta hace muy poco, el debate sobre si Venezuela era una dictadura o no estaba sorprendentemente abierto. Durante la época dorada de la marea rosa, con Lula, los Kirchner, Evo Morales y Correa, existía un blindaje diplomático y narrativo hacia el chavismo. Defender a Chávez y luego a Maduro era, para gran parte de la izquierda, defender la soberanía regional y proyectos distintos al proyecto hegemónico mundial. Admitir que era una tiranía se sentía como una traición a la causa. Pero el 28 de julio de 2024 ya todo quedó en evidencia con el robo descarado. Literalmente este meme se hacía realidad, pero a nivel extremo, hermano, de verdad. Esto forzó un quiebre histórico.
Líderes de la nueva izquierda como Gabriel Boric en Chile tuvieron que salir a llamar a las cosas por su nombre, dictadura, y que como varios saben, en un pasado apoyó al sanguinario dictador. Por lo que hizo el Merlucín con cariño. Realmente, te gusta el gobierno de él o no, fue algo bastante destacable. Pero ahora, quien lo defendía, quedaba en evidencia que la democracia no le importaba. E intentar camuflar su ideología con palabras bonitas ya no se podía. Y si queremos un ejemplo clínico de cómo Venezuela reconfiguró el mapa político en otros países, solo hay que mirar las elecciones de Chile el año pasado. Fue el escenario más polarizado desde el retorno a la democracia. Se enfrentaron literalmente una candidata del Partido Comunista, declarado por ellos mismos como marxistas-leninistas, y Janet Jara, contra un candidato pinochetista, José Antonio Kast, quien participó en campaña del dictador, quien liberará asesinos torturadores por ser viejos y le hice gobierno militar a una dictadura que cobró la vida de miles de personas. Venezuela y la inmigración fue también el elefante en la habitación que definió el tono moral de ambos bandos. Por un lado tenías a José Antonio Kast, quien usó a Venezuela como un arma retórica, intensificado aún más por el problema de migración que hay en Chile. Maduro es un narcodictador y hay que intervenir, decía en distintas palabras el presidente electo. Y por el otro lado estaba la candidata del oficialismo y el Partido Comunista. Mientras el mundo entero y hasta el presidente Boric condenaba al fraude, ella y su partido siempre titubearon. Durante años evitaron la palabra dictadura, hablaron de problemas procedimentales o culparon al bloqueo, y de hecho hablan de que Cuba era una democracia distinta, hasta que la realidad se hizo insostenible. En los debates, cada vez que se les preguntaba por Maduro o Cuba, la respuesta era un malabarismo retórico que intentaba no ofender a sus bases más radicales ni espantar al votante moderado. La consecuencia más tóxica de esta polarización es la presunta muerte del centro político. En la última década, Latinoamérica ha visto cómo la moderación dejó de ser una virtud electoral y pasó a convertirse en lo contrario, en un defecto electoral. Ser de centro ya he visto como ser tibio, amarillo, en buen chileno, o como cómplice del bando contrario. Y siempre saca la frase de mierda de los insectos, sobre todo la gente de izquierda te la saca, pero bueno, ya me tiene chato esa frase. Y los resultados de varias segundas vueltas en la TAM lo demuestran. Brasil con Lula versus Bolsonaro, Chile con Boric versus Kast y después Jara versus Kast, Perú con Castillo Keiko, en Colombia Petro versus Rodolfo Hernández, o en Argentina Milei versus Massa, que por lo menos Milei no ha dejado una colección de memes espectaculares. Bueno, algo bueno hay que sacar, ya que está regalando la Patagonia, algo bueno que dije, pero bueno, eso es temita para otro video quizá. Este fenómeno es complejísimo, ya lo repasé en varios videos por si quieren ir a verlo, pero quiero que se queden con una idea central. Justamente esto mismo termina derivando en que el último caso de Venezuela también polarice, generando en la mayoría de los casos, y esto observado por mí, dos posturas. Primero, la postura antiimperialista y la violación del derecho internacional. Para un gran sector de la izquierda global y los defensores de la soberanía, desde México, Chile hasta España, lo ocurrido es inaceptable de todas las formas posibles, no se puede negociar con aquello. No defienden necesariamente a Maduro, aunque algunas partes de España sí lo defendían y algunas partes de México también hasta hace poquito, pero bueno, ese tema para otro asunto. Pero por lo menos dijimos que mucha gente de izquierda no necesariamente defiende a ese narcodictador sanguinario, pero sí les preocupa mucho el precedente que esto sienta. El argumento es más que nada legal y geopolítico. Si Estados Unidos puede entrar y llevarse un presidente latinoamericano, entonces ningún país está a salvo de que lo haga con el suyo. Y segundo, la postura de la defensa legítima. Básicamente que el fin justifica los medios. Para la derecha continental, los libertarios o hasta centro derecha o un montón de gente de centro y la diáspora venezolana sobre todo, es decir, los venezolanos esparcidos por el mundo, esto no es necesariamente imperialismo, es justicia y una medida no preferible ni perfecta, pero es justicia y hasta un acto de humanidad. Si los mecanismos diplomáticos fallaron durante 25 años, la fuerza era la única salida posible. El resultado al final, después de estas dos posturas mezcladas, fue una sordera colectiva por parte de los dos bandos. El problema de esta polarización es que ambos tienen cierta parte de razón, pero es casi imposible admitirlo sin parecer un traidor a tu bando o a tu tribu. Si dices que fue un golpe a la soberanía, te acusan de apoyar la tortura o el hambre o de ser un zurdo. O si dices, por ejemplo, que fue bueno que cayera Maduro, te acusan de ser un lacayo colonialista. Y eso en internet se expresa de una forma pero grotesca, parce. Y si no me creen, pasemos un ratito a Twitter, un ratito pequeño, y nos vamos a dar cuenta de que solamente con un par de minutos encontramos cosas pero horribles. Concha de tu madre, casi me caigo. Así de tóxico es Twitter que casi me bota, o no, más que nada por weón. Bueno, mi gente, vamos a ver un poquito acá buscando zurdo Maduro en Twitter en el 2026. Acá, bueno, mostrando las atrocidades que hizo el gobierno de Maduro y hablando de que los zurdos son hipócritas. Que acá que zurdos de mierda, nuevamente zurdos de mierda. Llóralo bien, zurdo de mierda, Nicolás Maduro preso, pilla la libertad, carajo. Los zurdos idiotas acá de Argentina le están queriendo explicar que es... No, está mal que Estados Unidos haya sacado un presidente de mujer. Interesante, interesante. Pequeño tutorial de cómo le debe responder un facho que apoya la invasión y el robo de Venezuela. Sí, güey, tienes toda la razón. El presidente pedófilo que toda su campaña política se basa en el odio y el desprecio a los latinos quiere liberar Latinoamérica. Tiene toda la pinche lógica del mundo, pedazo de pendejo. La típica facha venezolana que vive en tu país te explica de tu país y de tus elecciones, pero no te deja opinar sobre Venezuela. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por algo más complejo que la polarización que hablamos siempre. Porque sucede que hay dos tipos de polarización, la afectiva y la ideológica. Y como pueden imaginar, la polarización afectiva es la que más está ganando en el mundo, pero sobre todo en internet. Cosa que repasaremos en el siguiente capítulo, pero antes te quiero decir que te suscribas, por favor. Si te gusta la psicología y las ciencias sociales basadas en evidencia, ayúdanos a expandir este conocimiento por internet y suscríbete, por favor. La meta son los 250.000 este año, así que colaborando con tu suscripción ayuda muchísimo. Pero ahora sí, pasemos al siguiente capítulo.
La evolución no solo hace que la selección natural favorezca mejoramientos biológicos, sino también de comportamiento. Uno de los comportamientos esenciales para que nuestros genes se esparzan a las siguientes generaciones es el tribalismo. Y la polarización justamente es reflejo de esto mismo. Es un fenómeno que ocurre porque tenemos que defender a nuestra tribu. De esta misma tenemos dos tipos. Primero, la polarización ideológica de la vieja escuela. Acá básicamente la distancia generada por pensar ideas, modelos de sociedad distintos y prácticas públicas diferentes. Y segundo, la polarización afectiva. Esta es la distancia emocional. Ya no se trata de que tú estás equivocado, sino de que tú eres una mala persona. Se basa en la identidad tribal. Y para entenderlo mejor, les dejo este video basadísimo, justamente relacionado con las elecciones de Chile que ya comenté. Pregunta: ¿y si Kast hubiera tenido el programa de Jara y Jara el de Kast? ¿Sus votantes habrían cambiado el voto? Yo creo que en un gran porcentaje no. La mayoría de la gente no vota leyendo propuestas técnicas, sino que lo que predomina es el simbolismo, lo que la figura del candidato representa. Las propuestas como utilizar las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras o construir nuevas cárceles para el crimen organizado son propuestas que asociamos a Kast a pesar de que estaban en el programa de Jara. Esta polarización provoca que dejemos de ver al otro, como un ser humano. Si eres zurdo, el otro te ve como alguien que quiere destruir la familia, las buenas costumbres e ideas y traer el hambre. Si eres facho, el otro te ve como alguien que apoya genocidios, tiene ideas retrógradas en lo social y quiere vender al país al imperialismo yanqui. No hay debate posible porque no se negocia con monstruos. Y ese es el triunfo final de la polarización. Nos ha convencido de que el vecino que piensa distinto es una amenaza para nuestra supervivencia y la de nuestro grupo. Por lo mismo, en ese proceso de deshumanización que hemos visto durante toda la humanidad a nivel de genocidio y de guerras, pero en este caso y por lo menos en internet y en algunas protestas, está siendo bastante distinto. Al de izquierda que está descontento o disconforme con el ataque de Estados Unidos hacia Maduro, se le llama zurdos estúpidos pro Maduro, que no dijeron nada con lo de Putin, con lo de Ucrania o en la dictadura, o una forma suave de deshumanizarlo e invalidar su argumento con que un zurdo progre de su iPhone y con su café Starbucks criticando el capitalismo. ¿Y quién le va a decir un zurdo que vive en España, en un país imperialista o primer mundista o con una calidad de vida mejor a un venezolano cómo vivir en Venezuela? Y esto se ha expresado de una forma sutil en los memes, como les voy a mostrar ahora. Pero antes matecito mientras aparecen los memes. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido... Básicamente ahora ser de izquierda o zurdo es considerado una especie de maldad o hasta estupidez. No se les ve como rivales políticos, sino como cómplices de la miseria y de la dictadura sanguinaria de Maduro. Más si esa persona le sapea el perfil y ves que parece un ñoñoíno o un chairo, que acabo de poner imágenes para los que no son de Chile o México, ese progresista de clase media alta, aparentemente desconectado de la realidad de la clase popular, que siempre critica desde la academia o desde la conciencia social. Si me quiere insultar de hecho en algún momento y me odia, dígame ñoñoíno. Ahí me duele, hermano. Si me dicen que parezco un turo, un ñero, un flight, me da lo mismo. Sí, pero si me dicen ñoñoíno en algún momento, no, hermano, ahí me detestan. Pero bueno, sigamos. En la trinchera opuesta el odio es menor, pero es de distinta naturaleza. Si para la derecha el izquierdista es un tonto hipócrita que pone la ideología sobre la vida de las personas, para la izquierda el derechista que celebra la intervención es algo mucho peor. Es un traidor a su propia sangre. O cuanto menos lo ven como ingenuos o ignorantes que se olvidaron de la historia de Estados Unidos en países más pequeños poniendo la excusa del petróleo o armas nucleares. No ven a libertadores, ven a esclavos felices de cambiar de amo. Algunos preguntan cómo te atreves a aplaudir a la CIA de Latinoamérica si eres chileno, argentino o guatemalteco. ¿Se te olvidó el Plan Cóndor? ¿Se te olvidó que ellos pusieron a Pinochet, a Videla y entrenaron a los torturadores de la Escuela de las Américas? Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia, dirían algunos. Lo segundo es hablar acerca de la ingenuidad que es creer que Estados Unidos le importa a Venezuela y que en realidad solo tienen interés en el petróleo, en poner su miembro encima de la mesa mundial para mostrar lo que pueden hacer sin repercusiones y, por parte de Trump, evitar que se hable del caso Epstein. Y de que al parecer embarazó a una menor y tiró al bebé a un río. Pero bueno, esas cositas que prefiero no hablar en este video. Y al final se afirma de que en realidad cualquier persona que hable a favor de lo hecho por Estados Unidos es simplemente iluso, estúpido o tonto. O cuanto menos ingenuo. Pero como siempre, lo más real, G-Bola, baby, reconocerán esta música de fondo. Y si estamos exagerando, marico, y si todo lo que repasamos en este video no es tan cierto, y lo pregunto muy en serio, porque estoy segurísimo que la mayoría durante el video tuvo varias disonancias cognitivas, muchos probablemente estuvieron de acuerdo con cosas que decía el zurdo con iPhone, o cosas que afirman los zurdos con iPhone, o cosas que también afirma el facho mascotita de los Estados Unidos. Más aún que cuando pregunté en mi Instagram, que por cierto síganme en Instagram, jejejeje, la gran mayoría me dijo cosas bien sabias, fíjate, que básicamente estaban felices por el pueblo venezolano y la gente de Venezuela muchas veces era la más contenta, sobre todo los que están afuera. Los que están adentro estaban con miedo porque las bombas seguían explotando y había muchos militares afuera, pero aún así la gran mayoría estaba temeroso porque Trump se pasó a todos por el pico. Y digo Trump y no Estados Unidos porque de hecho esto no fue aprobado por el Congreso. Hubo mucho poder único de Trump y digamos que no fue causa y razón de los Estados Unidos, sino más bien de la figura de Trump. Y en mi comunidad de YouTube lo mismo, la gente opinaba de una forma muy matizada y si en realidad no estamos tan polarizados como parece. Y miren, quítenme ese trapcito, porque la verdad creo que ese trap agresivo no compete esta vez, sino que mejor pongamos la música de Donkey Kong. No, esa no, parece, esta sí. Uf.
Pero ahora sí, pasemos al siguiente y al último capítulo. Hace unos días Juan Ramón Rayo, un reconocido economista ultra hiper turbo neoliberal, que puede ser zurdo, progre, cuca, empobrecedor, un pubertario otaku hediondo acebo que por leer Axel Kaiser se cree economista, pero hizo estar de acuerdo a muchos de ambos bandos, y cito: es compatible criticar que Estados Unidos vulnera el derecho internacional y su derecho interno, criticar que Maduro vulneró su derecho interno dando un golpe de estado, reconocer que la prioridad de Estados Unidos no es liberar a los venezolanos, celebrar la caída de la tiranía chavista. La complejidad y apertura cognitiva de este tweet resume lo que falta en el debate público. A veces los resultados buenos vienen con acciones cuestionables o que también trae cosas no tan buenas. O que se puede estar feliz por el fin de una dictadura sin necesidad de tatuarse la bandera de Estados Unidos en el pecho y gritar gracias Donald Trump. Además, si hay algo que destacar de esta gente son los memes. Cuando la realidad es demasiado tensa, dolorosa o compleja para procesarla racionalmente, la conducta humana recurre al humor. Y ya sé que Pikachu lindo me dijo que soy un niño hombre, que soy muy inmaduro por poner muchos memes. Los videos que hay un tema muy serio, no se pueden poner memes. Eso diría un marico. En el caso de la crisis de Venezuela y la intervención, los memes funcionaron como un tratado de paz tácito. Es la forma de decir, sabemos que lo que está pasando es una locura, está crazy, parece un meme. Yo tengo mi opinión y tú la tuya, pero ambos podemos reírnos de la situación más allá de lo que opine cada uno. Justamente esta táctica es su coping mechanism, que algunos estudios han encontrado que en guerras o pandemias sirven tanto para reducir la ansiedad de las personas como también facilitar la conexión social sin conflicto. Mucho ojo con esto último que quizá da para hasta un video completo. En resumen, un pelo de cuca jala más que una yunta de buey. No, esa no es la frase, no, espera, me equivoqué. Reír para no llorar. Ahí sí, esa es la frase, me equivoqué, jeje. Pero la otra es muy cierta. Y otra cosa que han postulado tanto autores académicos como youtubers y otros creadores de contenido es el tema de que ya el marco izquierda y derecha se quedó atrás hace mucho. Y otros, para ser más claros, postulan que lo que realmente está surgiendo es un marco de democracia versus dictaduras o autoritarismo. El eje del conflicto ya no está en qué modelo económico prefieres, si es que más estatista, menos estatista, sino cómo ejerces el poder, con reglas y contrapesos o con fuerza y sumisión. Tenemos un bloque consolidado entre Occidente, Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela, que ¿qué tienen en común? No es la economía, por ejemplo China es capitalista de Estado, Venezuela es un caos estatista, un narcoestado, como lo quieras llamar, Irán es una teocracia y Rusia es algo bastante raro. Pero lo que los une es el desprecio por la democracia liberal. Y ojo que estos son los casos más extremos, porque también está India, montones de países africanos, de Medio Oriente, etc. Porque de hecho el BDM Institute en su Democracy Report del 2024 detalla cómo el mundo está en una ola de autocratización, donde el 71% de la población mundial vive hoy bajo algún tipo de autocracia. Y el The Journal of Democracy analiza cómo estos países colaboran para socavar las normas democráticas globales. Porque eso es otra cosa que se está dando con países occidentales, el autoritarismo cool. Y aquí donde el viejo esquema izquierda-derecha termina de morir. Si Venezuela es el ejemplo de autoritarismo de izquierda fallido, El Salvador de Bukele es el ejemplo naciente del autoritarismo de derecha, o ni de izquierda ni de derecha, que es bastante exitoso y popular. Bukele desmontó el poder judicial, intervino el legislativo, gobierna bajo estado de excepción permanente. Bajo los estándares académicos, esto es un retroceso democrático o un democratic backsliding. Sin embargo, es inmensamente popular. Y ojo, con esto no quiere decir que está mal todo y que hay que los derechos humanos de los delincuentes, porque lo que hizo con la delincuencia, disculpa, pero me parece espectacular. Pero esto nos enseña algo peligroso: que la gente está dispuesta a integrar su libertad, la democracia, a cambio de seguridad y resultados rápidos, sin importar las consecuencias que tenga a futuro. Y con Donald Trump saltándose el Congreso, tenemos un mal antecedente para lo que se espera para el futuro de ese líder. Con otras noticias, aliarnos con quienes quieren vender la Patagonia, pero bueno, eso es temita para otro video que se viene pronto. Con este video no quiero decir amarillaron, los Gil amarillaron. No me voy a entibiar al 100%. Porque obviamente hay cosas malas evidentes. El salto del Congreso de Estados Unidos, y no del derecho internacional y todo eso, sino de simplemente pasarse por el pico todo e invadir un país, da miedo. No solamente porque Estados Unidos lo puede hacer en Latinoamérica, sino porque ahora China puede hacerlo perfectamente con Taiwán, ya que comprobó que no hay muchas sanciones. Aunque eso es más complejo y son más propios de canales de derecho internacional y geopolítica, así que no me quiero meter mucho ahí. Pero lo que sí me da miedo es que se validen cosas como lo que también pasó en Rusia y se siga dando cositas así como de, oye, déjame tranquilo, sobre todo que Trump ya como que abandonó un poquito Ucrania y bueno, digamos que se le ha quitado cada vez más apoyo a Ucrania, sabiendo que las cosas horribles que, loco, hace poco me vi 20 días en Mariupol, bueno, qué horroroso saber que eso pasó simplemente hace un par de años, bueno, ese asesinato de civiles, para qué decirte lo de Israel y Gaza, pero bueno, esas son cosas de otra temática. El punto es que acá estamos validando quizá la invasión de ni siquiera de grandes potencias, porque ya Rusia va en una decadencia abismal, sino de países más grandes hacia otros más chicos. En la actualidad, donde se supone que hemos progresado y pasado casi a un estado superior de la humanidad, pero seguimos cayendo en esas atrocidades. Y obviamente, con esto no quiero justificar esa dictadura sanguinaria de ese narcodictador, en lo absoluto, pero sí por lo menos dejar el apunte de que por lo menos en Latinoamérica, digamos que no hicimos mucho caso cuando Putin hizo eso con Ucrania. De repente la ideología nos hace olvidar un poco que las atrocidades de la humanidad son atrocidades vengan de donde vengan. Por lo
lo mismo, y como he dicho siempre, yo no soy experto en esto, yo no soy experto en geopolítica, por eso siempre como que tengo cautela con opinar acerca de estas cosas. Por eso selecciono y me intento informar de gente que opina distinto, de centro izquierda, de derecha, centro derecha. Por eso tengo mi Fonseca, por eso tengo a Ari Rodríguez, por eso tengo otros creadores más de izquierda, y a veces veo hasta Rusarín, weón. Intento informarme de todos lados para no solamente formar mi opinión propia, sino siempre estar tambaleando mis creencias. Y por lo mismo y lo anterior, hay que aprender a decir no sé. Hay que aprender a decir, oye, no estoy tan informado de lo posible, así que quizá, por lo que quizá no sea apropiado dar mi opinión en esta temática. Así que paso. Quizá en un futuro me informe, voy a opinar, o quizá este tema no de interés y prefiero no opinar. Aprendamos a decir eso, aprendamos a decir no sé. No sé, y a veces no me interesa informarme. En este caso sí me interesa y lo estoy haciendo para opinarlo bien. Y por ahora ya les expuse mi opinión, que es parecida a la de Juan Ramón Rayo. Y lo otro, gente, yo soy un promotor de la tibieza. Yo esta imagen me la tatuaría, pero igual yo tengo la corteza prefrontal un poquito más desarrollada. Pero para mí realmente el espectro izquierda-derecha está casi muriendo. En serio. Cada temática, cada punto, cada conflicto y cada política requiere su contexto y requiere su discusión propia más allá de ideología. Hasta el punto de que yo mantengo de que se puede ser libertario, se puede ser de derecha, de izquierda, de lo que tú quieras, de la ideología política que sea en cualquier país, pero en otro país puede ser de una ideología completamente contraria porque obedece una cultura distinta y unos parámetros completamente distintos. La realidad es mucho más compleja para entenderla en parámetros tan rígidos. Justamente yo hice referencia al Plan Andina hace poquito en este mismo video, donde al parecer esa idea está tomando muchísima más fuerza, sobre todo después de los incendios que hubieron en la Patagonia y algunas cositas que pasaron por ahí. Ojo que pronto se viene un video relacionado con eso, pero por ahora tiene el video de los neonazis que he hablado, que esta gente al entender la realidad de una forma tan rígida ha llevado a niveles de violencia, pero de verdad, escalofriantes. Y con esto no valido a Hamas, ni tampoco voy a validar el genocidio que está haciendo el Estado de Israel y Netanyahu. Pero es un tema tan complejo que requiere su video aparte, pero por ahora vean esta introducción del video casi. Así que bueno, los dejo invitados a ese video.